primicia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares, es noticia Venezuela. Rusia y China anuncian su respaldo al gobierno bolivariano en momentos en que se viven agresiones multiformes. Durante la entrega del informe La Verdad de Venezuela contra la Infamia, los representantes de estas y de otras naciones destacaron su firmeza en el respeto por la autodeterminación y cooperación entre naciones, hechos que analizamos. En noticia Ecuador, jornada de masiva concentración a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Así se ha mantenido la alerta ante una eventual proscripción de la fórmula de la Revolución Ciudadana a la presidencia Arauz Rabascal. ¿Cuáles son las razones de esta preocupación? Vamos a verlo. Y en noticia Uruguay analizamos el panorama postelectoral tras los comicios municipales del pasado domingo. Con este nuevo mapa, el ahora opositor Frente Amplio se impuso en 2 de los principales distritos del país. ¿Esto qué significa para un partido que fue gobierno por casi 15 años? ¿Qué significa para el partido oficialista, para el presidente Luis Lacalle Pou? Vamos a verlo. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Venezuela, La Verdad de Venezuela contra la Infamia, se titula el informe entregado esta jornada por el gobierno venezolano a los representantes diplomáticos de Rusia, China, de otras naciones, también Unión Europea. Un documento que desmiente la versión sobre la situación del país presentada ante la ONU bajo el financiamiento del denominado Grupo de Lima y por parte de un supuesto grupo independiente de investigadores. Li Baorong, embajador de China en Venezuela, recibió de manos del fiscal general de la Nación Sudamericana, Tarek William Saab, el informe realizado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería sobre la situación de los derechos humanos en el país. Acabo de recibir del fiscal general La Verdad de Venezuela contra Infamia. Es un documento muy importante que voy a enviar a Beijing, a nuestro gobierno. El tema de derechos humanos es un tema que ha sido politizado por el Occidente. Lo sabemos perfectamente porque desde décadas antes ya estamos recibiendo los ataques, las infamias contra China, contra el gobierno del pueblo chinos. En la misma jornada, Alexei Seredin, consejero de la Embajada de Rusia en Venezuela, también acogió este informe que critica la falta de objetividad de quienes encabezaron una investigación a distancia, sin pruebas, sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Nos entregaron el informe que se llama La Verdad de Venezuela contra la Infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. Vamos a estudiarlo muy detenidamente, vamos a informar a Rusia sobre la situación en esa esfera aquí. Quisiera recalcar que nosotros celebramos los esfuerzos del gobierno de Venezuela, celebramos sus esfuerzos en la esfera de la defensa de derechos humanos, de elaborar los informes oportunos y muy completos. Quisiera también asegurar que Rusia y Venezuela siempre van a cooperar en la esfera de derechos humanos en diferentes escenarios internacionales, particularmente en el Consejo de las Naciones Unidas. Las declaraciones de 2 superpotencias como Rusia y China en respaldo al gobierno venezolano y su informe sobre el respeto a los derechos humanos se presenta en un contexto en que Estados Unidos ha propuesto recientemente la creación de una coalición de naciones contra el gigante asiático en un nuevo intento por ejercer como policía del mundo.
Mientras en la Asamblea General de la ONU se aboga por un mundo multipolar, llamado al cual se ha unido el presidente venezolano Nicolás Maduro, en su alocución, la derecha internacional y el Grupo de Lima prefieren aliarse a un país hegemónico que ha ejecutado cientos de invasiones, boicots, bloqueos, guerras y demás violaciones de derechos humanos contra naciones soberanas como Belarus, Irán, Cuba o Venezuela. Y esta noche, en un detallado informe, el presidente Nicolás Maduro presentaba todo este documento ante la Asamblea Nacional Constituyente para buscar soluciones ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos al país. Hecho que de inmediato enlazamos para que nos cuente con Madeleine García desde nuestra sala de noticias. Madeleine, ¿cómo te va? Adelante. Hola, te saludamos, Tatiana. Pues el presidente Nicolás Maduro hizo un repaso de todo lo que ha vivido Venezuela desde que la revolución bolivariana llegó en 1999 de la mano con Hugo Chávez. A partir de ese momento, decía el presidente Nicolás Maduro, en ese recuento histórico y un contexto importante, que Estados Unidos se planteó la doctrina de cambio del régimen, que establece precisamente establecer en Venezuela todas las formas posibles para poder derrocar al gobierno, y eso pasó por varias fases, entre ellos el primero, la asfixia al pueblo venezolano, la asfixia económica. En todas las opciones sobre la mesa, decía el presidente Nicolás Maduro, se plantearon 4 puntos. Primero, derrocar al gobierno. Segundo, destruir el modelo democrático. Tercero, aniquilar a las fuerzas políticas de la revolución. Tercero, cuarto, tomar el control político y destruir el Estado-nación para poderse hacer de esta manera del poder. Hablaba que es una guerra multiforme, es un concepto que se ha planteado desde Venezuela y además que manejan analistas y desde las propias Naciones Unidas, una guerra multiforme, cruel, inhumana y criminal, que ha generado consecuencias a la población venezolana, consecuencias irreversibles, decía el mandatario nacional. Pero además de esto, esta ley que plantea hoy el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente se basa en un concepto de Naciones Unidas de aquellos estados víctimas de medidas unilaterales, económicas unilaterales por parte de los estados agresores, y que basado en ese concepto le permite a los estados agredidos generar acciones para poder proteger a la población en lo económico y en lo social, y eso es lo que precisamente después de hacer este análisis y esta reflexión, el presidente Nicolás Maduro habló hoy en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué va esta... me permito leer rápidamente acá. ¿De qué va esta ley, Tatiana? En principio, por supuesto, es el tema de la protección y el tema de lo que significa en lo económico y en lo social para Venezuela, un instrumento jurídico que le permita actuar en este último trimestre del año a el gobierno nacional. Habla esta ley de mecanismos financieros para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, es decir, el valor del salario del venezolano tan golpeado por este ataque a la economía venezolana, al cono monetario venezolano, que hoy hace que, por ejemplo, un venezolano gane $1 al mes. Y además de esto, decía el presidente Nicolás Maduro, dice esta ley que también va a medidas financieras y jurídicas para el resguardo y la protección de activos de la República ante estas medidas coercitivas unilaterales. Gestión dinámica y estrategia de activos y pasivos de la República para incrementar el flujo. Es decir, todo un andamiaje y una arquitectura jurídica que le permitan accionar sobre todo al tema de la protección del salario mínimo y lo que significa esto en su contexto. También el primer mandatario nacional habló por primera vez, si se quiere, con cifras en la mano de lo que ha significado
estas sanciones económicas ilegales por parte de Estados Unidos, lo que ha generado. Y decía que, por ejemplo, desde el año 2014, cuando Venezuela fue decretada como una amenaza inusual para el gobierno de Estados Unidos, empezó con un ataque al precio del petróleo. Con este ataque del precio del petróleo, Venezuela ha dejado de percibir casi 99% de los ingresos petroleros, es decir, de los ingresos petroleros en divisas, es decir, de cada $100 y euros que ingresan al país, solo Venezuela percibe menos de $1. Decía el presidente Nicolás Maduro, ¿qué economía puede sobrevivir con esto? Luego pasó por diferentes fases hasta llegar a la industria petrolera, que fue el ataque, si se quiere, al corazón de la economía venezolana. Y hablaba el presidente Nicolás Maduro, y me permito rescatar lo que dijo, que entre el 2014 y el 2019 la producción petrolera de Venezuela cayó 66,5%. Para el año 2019 solo generó Venezuela un tercio del petróleo que producía en el año 2014. Del 2015 al 2019 Venezuela dejó de producir un total de 1.195 millones de barriles de petróleo, es decir, 1.19 millones de barriles. Recordemos que Venezuela sustenta toda su economía precisamente en el petróleo, y al darle un golpe a la industria petrolera, a todo lo que significa la producción, los barcos que deberían llegar con insumos para producir el combustible, bueno, se le está dando un golpe también al pueblo venezolano. Al no haber combustible, al no haber producción petrolera, se paraliza el país, y es lo que precisamente han estado haciendo sistemática o a lo largo de todos estos años. Dice el presidente Nicolás Maduro que estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58% de la caída total de la producción de PDVSA. Bueno, frente a todo esto que te estoy comentando, Tatiana, el presidente Nicolás Maduro ha planteado hoy esta ley antibloqueo para que la Asamblea Nacional Constituyente la pueda aprobar, y ya en los próximos días poder avanzar en estas acciones concretas que tienen que ver con diferentes ámbitos, en el tema industrial, en el tema económico, en el tema de la protección al inversionista y sobre todo a la protección al salario mínimo integral de Venezuela, que hoy está por el suelo, Tatiana, y es uno de los aspectos más importantes que serán explicados en los próximos días, pero que ya se encuentra un marco jurídico ya presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Decía el presidente Nicolás Maduro, medidas de guerra para una acción de guerra a la que se encuentra sometida el pueblo venezolano y este país. Tatiana. En medio de todo este bloqueo que precisamente da cuenta de esas consecuencias. Gracias, Madeleine. Muy buenas noches. Súbele. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Sergio Rodrigo Gelfenstein, es internacionalista, es escritor, articulista, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Sergio. Lo primero sucedido hoy en la tarde en este encuentro del gobierno con distintos representantes de quienes hacen vida, diplomáticamente hablando, aquí en Venezuela. Estamos hablando de Rusia, China, estaba Turquía, estaba la Unión Europea, estaba Sudáfrica. Llama la atención que había un discurso por parte de quienes recibieron este informe sobre la infamia, que así lo ha titulado el gobierno de Venezuela, acerca de la claridad que existe con respecto a la agresión en contra de Venezuela a nivel internacional. Ese mensaje iba para esos sectores, se pregunta uno, porque cualquiera en Venezuela, sea opositor, sea chavista, sabe exactamente lo que está pasando dentro del país. Bueno, no sé exactamente los países que estuvieron presentes en Venezuela, pero los que tú mencionaste son países que también son agredidos y también son sancionados por Estados Unidos. Entonces conocen en carne propia lo que significa y la verdad que Venezuela quiere mostrar. Ahí el embajador chino se refirió a la politización de los derechos humanos. No hay ningún país
que pueda decir que está incólume en cuanto a la protección de los derechos humanos. Si eso fuera así, no sería necesario que existieran organismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y no sería la base fundamental sobre la cual se estructuró las Naciones Unidas. Hay que acordarse que las Naciones Unidas se estructuraron sobre la base de los derechos, bueno, en aquel momento del hombre. Hoy tendríamos que decir del hombre y la mujer. Pero es la base fundamental sobre la cual se construyó Naciones Unidas y por tanto sobre la cual se construyó el sistema de Naciones Unidas. El problema no es ese, el problema es cuánto esfuerzo hacen los estados y los gobiernos para proteger los derechos de los seres humanos. Y si hay una política estructurada, organizada, en función del maltrato a los derechos humanos o de la protección de los derechos humanos. Eso es lo que se debería estudiar y no, como dijo el embajador chino, politizarlo, porque el gobierno venezolano no ha ocultado jamás que aquí hay problemas en cuanto porque hay problemas históricos en cuanto a ese tema, pero lo que ha mostrado es todo el esfuerzo que se está haciendo en cuanto a la organización de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos y en cuanto a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado cumplan con las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Sergio, Entonces, permíteme aquí te pregunto algo a propósito de esa reflexión que planteas. ¿Cuándo, desde qué momento, hablemos en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no de la Unión Europea, pero en este caso específico de Estados Unidos, asumió que tenía una directa correlación los derechos humanos con el uso político en contra de otra nación? Bueno, es que en el origen de la diferencia entre países está la violación de los derechos humanos. Nosotros surgimos a partir de una violación de derechos humanos. Nosotros somos producto del genocidio de Europa contra los indios, nuestros primeros habitantes, y también contra los negros que trajeron por la fuerza de África. Estados Unidos es un país que se gestó sobre la base de la violación de derechos humanos. Hicieron desaparecer millones de personas, millones de habitantes que estaban antes que llegaran los europeos. Entonces, si lo analizamos en términos históricos, el mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad son los europeos. Todas las guerras de conquista, todas las guerras de exterminio, todos los genocidios han salido de Europa. Entonces, difícilmente ellos pueden hacer borrón y cuenta nueva y ahora transformarse en los adalides cuando su propia génesis está en la violación de derechos humanos. Y Estados Unidos, solamente veamos lo que significó el innecesario lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. O sea, es la expresión más alta de violación de los derechos humanos, es el asesinato masivo en contra de pueblos inermes. Podríamos hablar del 1.400.000 muertos en Irak por la intervención militar de Estados Unidos. Podríamos hablar de los decenas de miles de muertos en Afganistán, en Siria. Podremos hablar de lo que está ocurriendo en Yemen. Entonces, si hablamos ya de derechos humanos, porque cuando se habla de derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Entonces, no solamente los derechos civiles, pero si hablamos de derechos civiles, ¿qué se dice respecto a lo que ocurre en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Kuwait, en todas esas monarquías donde no existe parlamento ni partidos políticos, donde las mujeres son marginadas, no tienen ni los más elementales derechos? ¿Y dónde está la voz de estos que se asumen como defensores de los derechos humanos como un derecho universal y guardan silencio mientras están haciendo negocios vendiendo armas para que se produzca el exterminio? Entonces, estamos todos de acuerdo en que Sergio, hay que proteger los derechos humanos, pero tiene que ser igual. No se dice nada porque son aliados, en este caso de Estados Unidos y también de intereses de países europeos.
Esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso también uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo entonces será este uso político en contra de este grupo de naciones que, producto precisamente de esa estrategia, ven cómo se ahoga y cómo se asfixia a su propio pueblo? Bueno, por supuesto, los primeros afectados son los pueblos de esos países, los pueblos de Estados Unidos, los pueblos europeos. El derecho a la libre autodeterminación de los catalanes es aplastada todos los días y reprimida. Nadie dice nada respecto a eso, y de otros pueblos de Europa que son reprimidos. Entonces, ¿cuándo va a cambiar eso? Bueno, el proceso de liberación de los pueblos es un proceso largo, no un proceso de corto plazo. Nosotros nos liberamos de la monarquía española, pero los españoles no se han liberado de la monarquía española. Siguen sumisos a un sistema retrógrado y atrasado de parásitos que no trabajan y que sin embargo los pueblos tienen que alimentarlos. Es una violación también de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son amplios. Podríamos hablar del derecho a la alimentación en un mundo donde el capitalismo tiene 800 millones de personas, de ciudadanos muriéndose, pasando hambre. Podríamos hablar del derecho a la salud. ¿Quiénes se están muriendo con el COVID? Son los pobres, son los que no tienen acceso a la posibilidad de curarse. Hablemos del agua, hablemos del derecho al agua, hablemos del derecho a la educación, a la salud. Entonces, no se puede circunscribir como pretenden Estados Unidos y Europa, circunscribir los derechos humanos solamente a los derechos civiles, al derecho a votar, que es un derecho, por supuesto, al derecho a elegir, que es un derecho. Es correcto, hay que luchar por esos derechos, pero el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, cuando nos están agrediendo, cuando nos están cercando, cuando nos están imponiendo sanciones que afectan, dando guerras, apoyando guerras genocidas. Entonces, los derechos básicos, que son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, Estados Unidos y Europa hacen los más grandes esfuerzos para violentar esos derechos. Entonces, no tiene ninguna calidad moral para hablar de estos derechos, para transformarse en adalides de la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo va a ser la señora Bachelet una defensora de los derechos humanos si ella como presidenta es una asesina? Ella persiguió y masacró al pueblo mapuche. Ella reprimió brutalmente las manifestaciones estudiantiles mientras fue presidenta. Entonces, ¿cómo va ahora a hablar de derechos humanos? No tiene calidad moral. Que el Pentágono le haya comprado ese puesto y la haya colocado ahí, bueno, también tiene que ver con las falencias que tiene Naciones Unidas y con todo lo que hay que mejorar en Naciones Unidas. Pero que eso de se hecho, hace Sergio, función de las necesidades de los pueblos, no en función de los intereses de un grupo de países que por estar en el norte y por ser blanquitos se creen que tienen, se autodenominan comunidad internacional y consideran que los que estamos en el sur, los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos, no tenemos el derecho a opinar, el derecho a hablar y el derecho a decidir. Tal como ha sucedido producto de esta Asamblea 75 de Naciones Unidas, donde hay una gran cantidad de países que están haciendo un llamado urgente a una reforma estructural de la Organización de Naciones Unidas. Sergio, gracias por ese análisis, como siempre muy interesante. Te despido por ahora vía telefónica. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador, esta nación de América Latina, hubo una masiva concentración a las afueras del Consejo Nacional Electoral durante todo este día. Así se ha mantenido la alerta ante una eventual proscripción de la fórmula de la Revolución Ciudadana a la presidencia Arauz Rabascal. Pero ¿cuáles son las razones de esta alarma? ¿Cuáles son las razones de esta preocupación? Vamos a verlo al volver en El Noticia.
Ahora, el pueblo de Cuba puede disfrutar de Telesur de manera continua. Juntos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, manifestaciones en Guayaquil y en Quito, la capital, a las afueras del Consejo Nacional Electoral, dicen no al golpe electoral, frente a las intenciones de anular la candidatura de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal. El órgano aún no se pronuncia al respecto, pero ante la ley no hay objeciones para impedir esta participación democrática. El CNE aprobó este martes la inscripción del binomio presidencial del Partido Izquierda Democrática, pero obvió la discusión sobre la candidatura del correísmo, representada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Gracias, señor secretario. Sin más puntos que tratar, se declara clausurada la presente sesión. Buenas tardes a todos. Se suspende, gracias. señor. Se suspende. Suspender, no. Se suspende. Estamos en sesión. Perdón. Partidos de derecha presentaron objeciones sobre la candidatura del Centro Democrático, alegando que no existe y es imposible reemplazar a Rafael Correa por Rabascal, porque Correa no completó presencialmente su aceptación a la precandidatura. Cientos de ecuatorianos manifestaron frente a la sede del órgano electoral en defensa de la democracia y del binomio de la esperanza. Dirigentes sociales denunciaron que la fuerza pública impidió el paso de autobuses que llegaban a Quito desde otras ciudades para sumarse a la concentración. Que se entere todo el país de lo que está sucediendo aquí, que se entere el mundo, que se entere América Latina de lo que está pasando aquí. Que esperen, dice, que esperen. Están violando nuestros derechos humanos a la libre movilización. Están violando la libre manifestación que está consagrada en la Constitución. Y la libre movilización, queremos movilizarnos. No tenemos armas. Arauz y Rabascal estuvieron al frente de la concentración. Estamos acá en un momento crítico de la historia nacional. El día de hoy va a pasar a la historia como el día que venció la democracia. Nosotros estamos acá para darles lecciones de democracia, para cambiar la forma de hacer la política del Ecuador. Estamos acá para rectificar el país a partir de un Estado de Derecho, donde la función judicial no esté interferida y no sufre interferencia. La legislación es clara en que no hay ningún impedimento para la inscripción de la fórmula Arauz-Rabascal. En el Código de la Democracia, el artículo 345 en su inciso tercero es claro en indicar de producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o si se encuentra en situación de inhabilidad física grave, permanente, mental o legal comprobada, el órgano electoral central correspondiente reemplazará a los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su normativa interna.
El eurodiputado Manu Pineda señaló la poca receptividad de las autoridades del CNE cuando les transmitió su preocupación por la posibilidad de que un tercio de la población quede fuera de la vida política. Acabamos de salir del Consejo Nacional Electoral, donde nos hemos reunido con 2 miembros del Consejo, uno de ellos el vicepresidente. Mañana nos reuniremos con la presidenta y pasado mañana con otra de las consejeras. Nos vamos a reunir finalmente con 4 de los 5 miembros. El tema que haya debate en estos momentos es si se valida la candidatura de Andrés y Carlos o si se deja fuera de la vida democrática sin la posibilidad de participar políticamente a un tercio de la población de Ecuador que han manifestado su intención de votar a esta candidatura. El expresidente Correa, impedido de participar como candidato vicepresidencial por una inhabilitación política en el marco de la persecución judicial que enfrenta, denunció las intenciones de fraude electoral. Arauz, un economista, y Rabascal, un periodista, son la esperanza de la izquierda ecuatoriana y del retorno de la democracia de cara a las elecciones del 7 de febrero. ¿Cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, muy buenas noches. Además, ¿cuándo retoma la sesión el CNE y cuándo se conocerá su decisión? Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a todo el público de Es Noticia. No hay un pronunciamiento aún oficial en relación a cuándo se retomará este debate dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los tiempos apuntan que debe ser sin duda mañana, que debe haber un pronunciamiento para avanzar con la aceptación de las inscripciones de las candidaturas, principalmente de las impugnaciones que se han presentado y por lo cual convocó y desembocó toda esta masiva concentración en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en favor y en apoyo al binomio por la esperanza, al binomio por Arauz Rabascal. Algo que ha pasado, Tati, en el último momento es que ha habido un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, pero ahora en relación a supuestas amenazas de muerte que ha recibido la presidenta del Consejo Nacional Electoral y 2 consejeros. Amplía este comunicado que han hecho público recientemente las autoridades del CNE de Ecuador, que dice que frente a las amenazas de muerte recibidas a través del correo electrónico institucional en contra de la presidenta Diana Tamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto y Estela Acero, rechazamos categóricamente este tipo de actos cobardes que pretenden intimidar y bajo amenazas incidir en la toma de decisiones de las autoridades electorales en la fase de inscripción y calificación de las candidaturas. Termina diciendo que el Consejo Nacional Electoral ya ha denunciado este hecho ante la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones del caso. Una de las primeras reacciones ante este comunicado ha sido de la defensa legal del expresidente Correa, Fausto Jarrín, alegando que posiblemente esta sea una nueva estrategia del Consejo Nacional Electoral para continuar con la persecución política que ha sido denunciada desde la Revolución Ciudadana, por lo cual llama ahora la atención que en medio de todas estas reacciones, de esta masiva concentración y de la gran expectativa de la resolución final del Consejo Nacional Electoral, además, Tati, recordemos que en medio de esto también ha renunciado justamente el director jurídico dentro del Consejo Nacional Electoral. Según el comunicado que hacía alusión en relación a su denuncia, decía que eran por temas personales, pero información que circulaba a través también de diferentes portales es que es justamente porque se busca no solo proscribir al expresidente Rafael Correa, sino al binomio en su totalidad. Así que también escuchamos al precandidato por Centro Democrático, Andrés Arauz, hoy en las declaraciones en este llamado a la defensa de la democracia, también indicó que harán una vigilia permanente en los exteriores del Consejo Nacional Electoral hasta que se pronuncien las autoridades. Ese es el panorama que de inmediato analizamos. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Quinto Lucas, escritor, periodista uruguayo ecuatoriano, ex vicecanciller de Ecuador. Nos acompaña también desde Quito, la capital ecuatoriana. Quinto, qué placer, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Hola Tatiana, un gusto estar hablando contigo y un saludo cordial a los amigos y amigas que están viendo Telesur. Muchísimas gracias. Esta alerta se enciende, llega una multitud a las afueras del Consejo Nacional Electoral. ¿Existe alguna probabilidad que permita sustentar al Consejo Nacional Electoral, que hay alguna situación jurídica que le sustente eventualmente que se proscriba la candidatura de Arauz Rabascal? Jurídicamente no hay ninguna posibilidad. La ley está del lado del binomio. Está muy claro de que si ellos quieren inhabilitar al compañero Rafael Correa, que va como candidato a la vicepresidencia, podrían inhabilitarlo, pero tendrían que dar 48 horas para que se coloque a otro candidato a la vicepresidencia. Y ese candidato debe ser alguien que surgió también de las primarias de Centro Democrático, que es Carlos Rabascal. Por lo tanto, eso está totalmente zanjado. No hay ninguna explicación legal que pueda sustentar eso. Ahora, lo que ellos argumentan es que no se llegó a inscribir la candidatura porque no se llegó a inscribir, de alguna forma aceptar la candidatura porque Rafael Correa no estuvo presencialmente en las oficinas del CNE, presencialmente de cuerpo presente, porque presencialmente sí estuvo en forma telemática, firmó su aceptación de la candidatura por vía electrónica y además no podía estar aquí porque estaba en cuarentena en Bélgica. Pero todo eso está de alguna forma sustentado porque el trámite de inscripción de la candidatura fue aceptado y uno de los binomios aceptados, el trámite, no la inscripción, ha sido el de Rafael Correa, el de Andrés Arauz, Rafael Correa. Por lo tanto, ellos aceptaron el trámite. Ahora no pueden decir de que no hubo tal aceptación, pero como esto no es una cuestión jurídica, es una cuestión política y hay un interés por eliminar al binomio Arauz Rabascal por la aceptación que tiene. Ellos pensaban que proscribiendo a Rafael Correa, de alguna forma eliminaban no solo a Rafael Correa, sino todo su entorno y todo, no solo al correísmo, sino distintas fuerzas que estaban atrás de Rafael Correa y que apoyaban a Rafael Correa. Lo que tuvieron una sorpresa es que al eliminar a Rafael Correa y al surgir como candidato Andrés Arauz, subió en las encuestas y se posicionó con una posibilidad de ganar en la primera vuelta, porque además del voto duro del correísmo, de esa popularidad tan fuerte que tiene el expresidente Correa, a Arauz le brindó otra llegada, que es la llegada con los jóvenes, con todo esto de los millennials, que son gran cantidad de votación. Como él es un joven economista, con una profesionalidad excelente, muy llegador ante la gente, con una gran capacidad de comunicación, no pensaron que eso iba a despuntar como despuntó y que hoy en día las encuestas le den que está primero en la posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, lo que están intentando ahora es eliminar todo el binomio y no dejar que Andrés participe con otro binomio, no con, con Rafael Correa, sino con Carlos Rabascal. Sí, todo esa esto, es la realidad. Todo esto alrededor del Consejo Nacional Electoral, que también nos estaba contando nuestra corresponsal Denise, que renunciaba uno de los magistrados directamente relacionado con las situaciones jurídicas del CNE. ¿Qué está pasando entonces dentro del Consejo Nacional Electoral, el quinto? Imagínate, Tatiana, que hace pocos días renunció el director de vinculación con las organizaciones políticas porque, bueno, se dio todo esto de que no querían dar la aceptación de, bueno, no solo de la candidatura de Rafael Correa y del binomio, sino que se dio la proscripción prácticamente de Fuerza Compromiso Social, que es el sector de Rafael Correa. No solo eso, entonces el director de vinculación con las organizaciones políticas renunció en algo muy raro, que no quedó muy claro. Ahora renuncia el director jurídico del CNE, que es quien estaba preparando el informe para eliminar de la contienda el binomio Arauz-Rabascal.
y como quedó en evidencia, como fue denunciado en redes, se ve que decidió renunciar porque quedó tan en evidencia que además no tiene sustento legal y parece que no quiere aparecer como quien finalmente fue el que hizo el informe, aunque los que los tienen que aprobar sean los consejeros. Pero ¿sabes qué, Tatiana? Aquí hay una cosa que es increíble. Ahora con esto de la supuesta denuncia de que han sido amenazados de muerte los consejeros, tantos hemos sido amenazados de muerte durante este gobierno y bueno, y estamos ahí y seguimos peleando. Es muy raro todo esto, porque acá esto no es solo una cuestión jurídica, ni siquiera política interna. Esto es una cuestión de política internacional. Aquí hay una intromisión externa, que es la intromisión de la Embajada de Estados Unidos presionando, trabajando directamente, y eso es la denuncia que yo hago siempre, por cómo están trabajando, directamente con determinados personajes del CNE y obviamente desde el gobierno, desde la propia ministra de Gobierno, que era la que había puesto al director jurídico del CNE y era quien prácticamente manejaba al director jurídico del CNE. Entonces, todo esto no es solo una cuestión nacional, es una cuestión que la tenemos que ver como regional y que tiene que ver con lo que está pasando en Bolivia y que tiene que ver con la intromisión y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de nuestros países. A veces es difícil para algunos aceptar eso, pero esa es la realidad que se está presentando hoy en el Ecuador. Sin duda es lo que está pasando en Ecuador, es lo que está pasando en Bolivia, la Embajada de Estados Unidos que decide qué hacer y señala quién debe ser candidato y quién debe ser el presidente de cada uno de estos países. Es un momento sin duda muy complejo. Para despedirte brevemente, solamente preguntarte la propia expectativa, la fuerza, digamos, que se mantenga fuera del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que por lo menos esperaría que mañana den alguna declaración. Mañana tendrían que dar la última, por lo menos decir que si aceptan la inscripción o no. La gente está indignada y puede desembocar en cualquier cosa. La realidad es esa, el Ecuador está indignado por esto, porque esto es la gota que colma el vaso de una realidad que viene con 30.000 muertos por la pandemia, con despidos masivos a nivel público y privado, y bueno, y qué tantas cosas más te podría decir. Entonces hay una indignación general que se plasma ahora al ver esto de que quieren eliminar al binomio que daba la esperanza a salir de lo que estamos viviendo. Y no es por las encuestas solo el 30%, porque en las encuestas se pasa el 40% de la población que está ansiosa de votar por este binomio nuevo con una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Quinto, por ese análisis muy esclarecedor. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, siempre un gusto haber estado en Telesur. Un gusto, muchísimas gracias, Quinto. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, analizamos el panorama postelectoral tras los comicios municipales del pasado domingo. Con ese nuevo mapa, el ahora opositor Frente Amplio se impuso en 2 de los principales distritos del país. ¿Esto qué significa para el partido que fue gobierno durante 15 años? ¿Qué significa para el partido oficialista? ¿Qué significa para el propio presidente Luis Lacalle Pou? Vamos a verlo al volver, en breve, en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Mantente informado acerca de las actualizaciones de la COVID-19, ingresando a nuestro portal web con un contenido especial para ti, donde podrás obtener información detallada y confiable de cada continente del mundo. Ingresa desde tu computador o dispositivo móvil. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia Uruguay, la publicación de resultados oficiales con respecto a las elecciones departamentales y municipales plantean un nuevo escenario político nacional, especialmente en la coalición del Frente Amplio, que logró retener la capital con amplio margen de votación. Vamos a revisarlo. Las elecciones realizadas el pasado domingo, que habían sido pospuestas debido a la pandemia de COVID-19, dibujan un nuevo mapa político en el país para los próximos años. Mientras el Frente Amplio resultó vencedor en Salto, Montevideo y Canelones, los dos últimos, los departamentos más poblados del país, el gobernante Partido Nacional, por su parte, se alzó con 15 de las 19 intendencias en disputa, lo que les permitirá tener presencia gubernamental a escala nacional. Rafael Michelini, dirigente de la organización Nuevo Espacio, que hace vida en el Frente Amplio, exhortó a enfrentar las políticas que impulsa el gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou. No, notoriamente tenemos que reflexionar, pero no nos puede hacer perder la perspectiva. Los años que vienen van a ser muy duros, lamentablemente, no solo por lo que deja la pandemia, sino por las políticas contractivas que va a hacer el gobierno. Eso va a llegar al conjunto de la sociedad. Ellos están haciendo un mal manejo económico, un buen manejo de la pandemia y un mal manejo de las consecuencias económicas de la pandemia. Debieron poner más recursos en la calle, debieron sostener la situación productiva, la cadena de pagos. Las victorias de Carolina Cose y Yamandú Orsi en Montevideo y Canelones respectivamente, aunadas al anuncio del retiro del expresidente José Pepe Mujica de la actividad política, plantean una reconfiguración a lo interno del Frente Amplio. En este sentido, el líder sindical Óscar Andrade realizó un llamado a la autocrítica en este espacio de articulación política que gobernó el país entre 2005 y 2020. La autocrítica es hacer diferente lo que venís haciendo mal. No es redactar un texto para presentar en un congreso, es tratar de modificar una práctica, y ahí creo que tenemos un trabajo importante para hacer. Los liderazgos de Carolina Cose, apoyada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y Yamandú Orsi por el Movimiento de Participación Popular del expresidente Mujica, evidencian un corrimiento hacia la izquierda del espectro político por parte de los votantes frente amplistas, lo que deja como principal afectado al ex candidato presidencial, Daniel Martínez, quien obtuvo apenas el 12% de los votos en su intento por alcanzar la intendencia de Montevideo. La serie de políticas y propuestas regresivas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou, aunadas a las alianzas con organizaciones extremistas como el Partido Cabildo Abierto, parecen haber reconfigurado la construcción de identidades políticas hacia una polarización donde las posturas políticamente correctas no tendrían cabida en las preferencias electorales de la mayoría de los uruguayos. Vamos a continuar revisando las reacciones, además del país político, después de 48 horas de tener ya este mapa político claro local. Con Mateo Grille, nuestro corresponsal en Montevideo. Mateo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, como decía el informe, hay una votación que deja, por lo pronto, un paso importante, me parece, para el Partido Nacional y para la coalición de gobierno, en tanto tiene un avance en materia territorial, porque conquista
15 intendencias del Partido Nacional y una el Partido Colorado, y el Frente Amplio, que tenía 6, pierde 3 y conquista 3. Es cierto que de las 3, 2 son las más importantes del país, la capital Montevideo y Canelones. Y el Frente Amplio en realidad puede ver eso también de dos formas. Una positiva, que es que construye 2 nuevos liderazgos muy importantes, que son los de Carolina Cose y Yamandu Orsi, y una negativa, y es que todavía está sufriendo el envión, digamos, del resultado de las elecciones de octubre, donde fue superado, de alguna manera la coalición superó al Frente Amplio y logró entonces en noviembre convertirse en el gobierno. Y además, en la interna, como bien decía el informe también, hay un corrimiento que es imposible no mirarlo, hacia la izquierda del espectro político. El Frente Amplio está hoy, la mayor fuerza política, no es novedad que sea el MPP, lo que sí es novedad es que la segunda fuerza sea el Partido Comunista, con un incremento en su votación realmente muy importante, porque era el sostén o uno de los sostenes de la candidatura de Carolina Cose, y también del Partido Socialista en una versión que es bastante más de izquierda de la que tenía anteriormente, tras el acceso a la Secretaría General de Gonzalo Sibila. Hay en poco tiempo un proceso de autocrítica que el Frente Amplio ya inició, y habrá también en el futuro, también en poco tiempo, un congreso que va a determinar nuevas autoridades y muy probablemente determine un Frente Amplio por lo menos distinto al que teníamos o que conocíamos hasta hace poco tiempo atrás. Muchísimas gracias, Mateo, por entregarnos más detalles. Todo esto lo sumamos al análisis. Gracias, Mateo. Buenas noches. Para ello nos acompaña Sandra Lazo, senadora, vicepresidenta del Frente Amplio. Nos acompaña también desde la capital Montevideo. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto como siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias, senadora. Ya han pasado 48 horas de este proceso de elecciones. Tal como presentaba Mateo, está el mapa político con esta configuración que plantea ahora para el Frente Amplio. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto al resultado que se ha obtenido? Bien, primero que estamos dentro de las 48 primeras horas de reflexión en lo que tiene que ver con los números, fríamente, pero también una reflexión política. Yo creo que lo primero que surge de esta elección es además la consolidación de, nuevamente, un bipartidismo que está conformado por el bloque del Frente Amplio, el bloque progresista y por un bloque neoliberal, donde se conglomeran en esta coalición con clara influencia del Partido Nacional, un bloque de derecha. Eso es lo primero que nos deja esta elección. Luego viene así en referencia a esta división que tampoco nos llama la atención. Creo que en el contexto en que no teníamos el aliado del gobierno nacional, por decir de alguna manera, en lo que tiene que ver con consolidación en todo el territorio, era previsible un resultado como el que tuvimos. El Frente Amplio se consolida además en la zona urbana, también en el departamento de Salto, pero claramente en Montevideo y Canelones, donde se congregan más del 55% de la población, en un territorio que es bastante más extenso, pero donde la población está concentrada en la metrópolis. Creo que eso también hace a la necesidad en esa estrategia o en ese repensarnos como Frente Amplio, también la necesidad de tener una escucha muy particular y una estrategia muy particular hacia ese territorio que en esta oportunidad no acompañó los votos del Frente Amplio. Pero lo primero es que había una estrategia que pretendió consolidar el gobierno neoliberal, que era de arrasar con el Frente Amplio, y el Frente Amplio continúa siendo una fuerza política diversa, pero que está consolidada, no se pudo barrer con eso, y de hecho la zona metropolitana así lo confirmó. Así lo ha confirmado. Sí, permítame, le pregunto aquí algo, porque en términos de desafío, ¿qué implica esta votación justo mayoritaria, con esta clara diferencia en Montevideo, en la capital, cuando vemos que desde la llegada de Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional, se ha visto un escenario que 15 años atrás no se evidenciaba en el país? Cada día más protestas, más movilizaciones, más rechazo a esa aprobación de de esa gran reforma constitucional de la ley de urgente consideración, que bueno, es el plan que tiene
de aquí en más hasta que finalice el gobierno Luis Lacalle Pou. ¿Qué desafío implica entonces ahora esto para el Frente Amplio? Sin duda que fortalecido en su rol de oposición. Nosotros siempre hemos encarado una oposición desde el ámbito parlamentario en forma responsable, y para poner un ejemplo, estamos atravesando una pandemia que de alguna manera creo que también ha influido en lo que fueron los resultados electorales, que de algún modo también ha modificado todo lo que ha sido esta campaña electoral que culmina en este momento con la elección departamental. Y de alguna manera el partido de gobierno lo que hizo fue, plantear su programa a partir de la ley de urgente consideración, nefasto para las clases populares y para la mayoría de la clase trabajadora. Sigue con este presupuesto que está en este momento siendo tratado en Cámara de Diputados y donde ya tenemos la expresión del pueblo organizado en los sindicatos, en la propia Universidad de la República. Creo que la educación es uno de los temas más arrasados en este presupuesto y más acotados, pero también hemos recibido a integrantes del Poder Judicial, donde se ven afectados algunos de los poderes del Estado y algunos temas tan sensibles como lo son, en este caso, la educación y los derechos de los trabajadores. Indudablemente eso llama a que el Frente Amplio necesariamente consolide sí una oposición, pero también tenga que pensar en el contexto nacional, en hacerlo de forma responsable, acompañando todas y cada una de estas expresiones de pueblo en la calle, pero con la responsabilidad de, tratar de construir y de tender puentes sin dejar de ser oposición, de acuerdo a lo que son sus convicciones, ¿no? Donde el rol del Estado para el Frente Amplio es importante, el Estado como protector de las masas trabajadoras, que es lo que el neoliberalismo realmente no atiende, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido la estrategia que la fuerza política Frente Amplio, a través de su expresión no solamente en el Parlamento, sino también en lo organizativo a nivel territorial y en ese interior que fue donde realmente se sintió, digamos, el abandono de lo que había sido en algún momento la confianza hacia nuestra fuerza política. Creo que vienen momentos de mucha escucha, de mucho diálogo, de consolidar, pero realmente la unidad más allá de la expresión que tuvo esta elección departamental y la elección nacional, como muy bien creo que expresaba Grille, donde no solamente se expresa a través de sectores, sino a través de, aquí el pueblo habló y está pidiendo una oposición que tenga determinadas características. Y esa expresión vamos a tener que estar muy atentos, consolidando la unidad, pero sin perder de vista cuál es el camino que tenemos que seguir en ese sentido. Vienen tremendos desafíos en los próximos años, senadora. Muchísimas gracias por explicarnos lo que ha significado este resultado para el Frente Amplio. Muy buenas noches y para el país, por supuesto. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, la agradecida soy yo. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Más y más protestas de los médicos del sector de la salud en Perú. Particularmente, sobre todo, que es lo más grave, es por el derecho a la vida, porque siguen muriendo en tiempos de COVID-19 por falta de protección y abandono del Estado. Con eso los dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.
Bienvenidos y bienvenidas. La política parecería estar marcada ahora por frases y palabras devenidas del inglés que se aplican como acciones, sobre todo en América Latina. Lawfare, fake news, por ejemplo, parecería que además que estas palabras son esos eufemismos para llamar las cosas por su nombre y apellido. Guerra judicial solo contra una tendencia política e ideológica y plus mentiras para consagrar acciones de dominación y a favor de la hegemonía de una sola potencia. Pero como sea, esto está minando un valor fundamental de la misma democracia liberal, los derechos humanos. Lo ocurrido en Bolivia con Evo Morales es una muestra dolorosa y también trágica. Lo que han hecho con Rafael Correa y sus colaboradores inmediatos violenta toda norma a favor del debido proceso. Y también casos similares ocurren en Colombia, Argentina y qué decir de Brasil, lo que han hecho con Ignacio Lula da Silva. De todo esto queremos conversar con el europarlamentario Manu Pineda, que se encuentra aquí. ¿Qué tal, Manu? Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de verte de nuevo. Qué gusto tenerte acá, además, en el estudio, que ahora es difícil de hacer este tipo de entrevistas en vivo y así en presencial. Un placer estar siempre en un sitio que va contracorriente. Mientras que tenemos una serie de medios que escriben al dictado del poder y que lo que hacen es repetir esas mentiras o esos bulos, esas fake news, como se dicen ahora, pues vosotros y otros medios, afortunadamente no sois los únicos, pero no sois muchos, seguís apostando por la verdad, por la justicia social, por la soberanía de los pueblos, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. Y para mí siempre es un honor poder compartir con vosotros espacio. Gracias, Manu, gracias además por esas consideraciones que son parte de nuestro trabajo. Pero de entrada te preguntaría algo que es muy importante. ¿Cómo diagnosticas, cómo evalúas, cómo configuras el momento político que vive el mundo, en particular América Latina, región que la visitas frecuentemente? Porque hay algunos elementos de los que mencioné en la introducción, pero también parecería que esta judicialización de la política se acentúa mucho más. Es decir, cuando ven crecer al progresismo, enseguida lo aniquilan. Pasó, por ejemplo, con Gustavo Petro en Colombia, siendo alcalde, se lo quisieron bajar y siendo como candidato a la presidencia también. ¿Cómo evalúas este momento? Bueno, si vemos el mundo en general, en principio, para luego intentar aterrizar en América Latina, pero vemos que ahora hay un pulso tremendo entre una apuesta por un mundo monopolar o en el que hay un gendarme, que es el gendarme global que tiene que dominar el mundo, o un mundo multipolar en el que tienen peso lógico otras naciones, otros estados, otros gobiernos. Es importante el papel que en este sentido está jugando China. No voy a cansaros dando detalles innecesarios porque doy por eso que conocéis todos. Rusia, que sin ser una potencia, sí está molestando a Estados Unidos en la medida en que cuestiona su hegemonía. Tenemos, disculpa la expresión, pero tenemos al frente de la Casa Blanca a un chimpancé con las manos llenas de cuchillos. O sea, es peligrosísimo. Es que tenemos al señor Trump que está poniendo en peligro ya la misma supervivencia de la humanidad. Él está generando tensiones belicistas en todo el mundo, luego está cuestionando cosas tan obvias